¿Y si te dijera que un solo hombre cubano, carismático, autodidacta y escapista por naturaleza, logró estafar a políticos, empresarios y gobiernos de 3 continentes, sin disparar una sola bala? Su nombre: José Ramón Rodríguez, alias el Águila Negra. Su historia: una montaña rusa de farsas elaboradas, documentos falsos y fugas dignas de película. En este viaje, vas a descubrir no solo cómo lo hizo, sino por qué aún hoy se le respeta entre ladrones como si fuera una leyenda. Bienvenido a Fraude sin filtros, donde te contamos las historias que nadie quiere que sepas. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque esta es la clase de verdad que no te enseñan en la escuela. Capítulo 1. El nacimiento del águila, de La Habana a la celda del siglo. ¿Sabías que algunos de los estafadores más hábiles del mundo no nacen entre lujos ni con privilegios? Algunos, como José Ramón Rodríguez, nacen en las esquinas polvorientas de La Habana, entre tabacos mal liados y promesas rotas. El hombre que más tarde sería conocido como el Águila Negra vino al mundo en la Cuba de los años 40, en un barrio donde sobrevivir ya era una hazaña diaria. No tenía grandes aspiraciones, ni siquiera sabía si al día siguiente habría algo caliente en la mesa. Pero había algo en su mirada, una especie de destello astuto, como si supiera que las reglas del juego estaban hechas para romperse. De pequeño, vendía periódicos en la calle. A los 12 años ya había aprendido a falsificar billetes del tranvía para colarse gratis. ¿Criminal? Tal vez. Listo, como pocos. Pero la verdadera transformación comenzó en el lugar donde muchos se quiebran, la cárcel. En 1963, tras un intento de robo fallido, José Ramón fue detenido. Tenía apenas 20 años y ya un expediente que haría sonrojar a un político corrupto. Fue condenado a una prisión de máxima seguridad en las afueras de La Habana. Y ahí, precisamente ahí, es donde todo cambió. Porque no entró solo a una celda. Entró a una universidad informal del crimen. Su compañero de celda era un estafador veterano, uno de esos tipos que pueden venderte un ventilador en el Polo Norte. Aquel hombre, cuyo nombre se ha perdido entre rumores y documentos destruidos, vio potencial en José Ramón. Lo tomó como aprendiz. Y así, entre rejas oxidadas y vigilancia mediocre, nació el Águila Negra. Aprendió de todo: cómo construir una identidad desde cero, cómo manipular documentos oficiales, cómo hablar como si llevara años en el cuerpo diplomático. Pero sobre todo, aprendió el arte supremo del engaño: convencer al otro de que quiere creer en ti. ¿Te das cuenta del nivel? Estamos hablando de un tipo que saldría de la cárcel con más poder del que tenía al entrar. Salió con una misión: dejar de ser un ladrón de esquina y convertirse en un estafador de élite. No buscaba robar carteras, quería robar millones. Y lo más retorcido, muchas veces lo logró con solo una sonrisa y una firma falsa. ¿Te suena exagerado? Espera. En los años siguientes, José Ramón Rodríguez iba a simular ser empresario, diplomático, comerciante de oro y hasta coronel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Todo sin haber aprobado la secundaria. Pero antes de eso, necesitaba práctica. Y su primer gran golpe fue tan simple y tan perfecto, que casi nadie entendió cómo había sido posible. ¿Quieres saber cómo convenció a empresarios reales de invertir en minas de oro inexistentes? Pues agárrate, porque aquí es donde empieza la parte verdaderamente increíble de esta historia. Capítulo 2. El arte de estafar. Oro falso, pasaportes de mentira y millones en juego. La primera gran estafa de José Ramón Rodríguez fue como ver a un mago en plena función. Lo que parecía real, simplemente no lo era. Pero nadie lo notaba, hasta que era demasiado tarde. Todo empezó con una caja, pequeña, negra, cerrada con un candado de aspecto militar. La dejó en medio de la sala de reuniones de un hotel en Ciudad de México, donde un grupo de inversores esperaban escuchar una oportunidad de oro. Literalmente. José Ramón, con traje planchado, voz sedosa y pasaporte diplomático en el bolsillo, les sonrió. «Caballeros», dijo, «están a punto de formar parte del negocio más exclusivo de América Latina. Una mina secreta en el sur del continente, con reservas de oro certificadas por el gobierno cubano. El truco: dentro de la caja había lingotes, aparentemente de oro. Tenían peso, tenían brillo, tenían sellos oficiales. Pero eran puro cobre con un baño dorado y una dosis de descaro que pocos podrían igualar. José Ramón no solo los convencía de comprar, sino que exigía pagos por adelantado.
con promesas de retorno multiplicado. Y lo increíble es que colaba, una y otra vez. En otro episodio digno de película, convenció a un empresario argentino de que tenía acceso exclusivo a una reserva bancaria suiza con fondos retenidos del gobierno de Batista. Mostró documentos falsificados al milímetro, sellos notariales, firmas, y hasta números de cuentas que al principio, al verificar por teléfono, parecían reales. ¿Cómo lo hacía? Con una mezcla explosiva de carisma, documentos impecablemente falsificados, y una habilidad para hablar en términos técnicos sin decir nada concreto. Usaba frases como activación de fondos vía transferencia escalonada, o protocolo diplomático de segundo nivel. Palabras que suenan legítimas, pero que en realidad son puro humo. Pero el humo, si lo lanzas bien, puede nublar el juicio del más avispado. Y claro, usaba identidades falsas como si fueran tarjetas de visita. En Caracas era asesor económico, en Panamá funcionario del gobierno, en Madrid intermediario bancario, cambiaba de nombre, de acento y hasta de historia familiar según la ocasión. Llegó a portar pasaportes de 5 países distintos, todos falsificados, todos con sellos de entrada y salida. ¿Y sabes qué es lo más loco? Que no siempre trabajaba solo. Empezó a construir una pequeña red de colaboradores, antiguos presos, oportunistas de cuello blanco, y hasta funcionarios a los que sabía seducir con promesas de dinero fácil. No era una banda organizada, al menos no al principio, pero sí era una red de contactos que, sin saberlo, estaban participando en una estafa internacional. Uno de sus golpes más audaces fue en Costa Rica, donde se presentó como delegado de comercio exterior de la embajada cubana. Con esa fachada, logró reunirse con empresarios reales, asistir a cenas diplomáticas y hasta cerrar supuestos contratos de importación de maquinaria pesada que nunca llegó. Cuando las sospechas surgieron, ya estaba volando rumbo a Venezuela con maletas llenas de efectivo. ¿Y cómo lo atrapaban? Difícil, porque nunca dejaba el mismo patrón. No usaba cuentas bancarias a su nombre. No firmaba contratos directamente. Siempre había un intermediario. Siempre había una capa más. Imagina estar en el lugar de esas víctimas cuando se daban cuenta del engaño. El tipo con el que habían cerrado el trato millonario no existía. Ni su empresa, ni sus certificados, ni su rango diplomático. Nada. Y sin embargo nadie, ni una sola vez lo vio como lo que era, un exconvicto que había aprendido a engañar mejor que cualquier político corrupto. Porque José Ramón no solo vendía humo, vendía confianza. Y la confianza cuando se rompe, deja cicatrices profundas, especialmente cuando se traduce en millones perdidos. Pero lo más sorprendente, aún no habíamos llegado a su nivel final, porque pronto dejaría de fingir ser empresario, y pasaría a algo mucho más ambicioso, fingir ser parte del mismísimo aparato de Estado. Y es ahí donde la historia se tuerce todavía más. Capítulo 3. Diplomático, militar, o lo que hiciera falta. La construcción de una identidad falsa perfecta. A estas alturas, José Ramón Rodríguez ya no era simplemente un estafador. Era un artista del disfraz social, un ilusionista de la identidad. Si antes se conformaba con vender lingotes falsos, ahora apuntaba más alto. Quería ser parte del sistema, sin pertenecer a él. La jugada era tan peligrosa como brillante. Infiltrarse en las estructuras del poder sin que nadie notara que él mismo era el troyano. Y para eso, necesitaba más que documentos. Necesitaba presencia, autoridad, seguridad en cada palabra. Y la tenía. Un día se presentaba como coronel retirado del ejército cubano. Al siguiente, como agregado cultural de la embajada de Angola. El secreto: nadie cuestiona al que aparenta saber lo que hace. Y eso lo entendía muy bien. El Águila Negra. En 1981, en plena tensión entre gobiernos latinoamericanos, José Ramón apareció en una recepción diplomática en Tegucigalpa, con uniforme militar y medallas que relucían como recién salidas de un despacho de ministro. Nadie supo cómo entró. Nadie lo reconocía del todo, pero hablaba con propiedad, con nombres y referencias que sonaban auténticas. Cuando los verdaderos agregados cubanos se enteraron, ya era demasiado tarde. El tipo se había ido, con contactos hechos, y con promesas de inversiones de Estado, en construcción de infraestructura. Cientos de miles de dólares fueron transferidos a cuentas que desaparecieron al día siguiente. ¿Ves el patrón? Él no engañaba solo con papeles. Engañaba con presencia. Con el aura de este tipo viene con el poder detrás.
Y eso es más efectivo que cualquier firma notariada. Pero la obra maestra llegó en Venezuela. Allí, durante un tiempo, José Ramón operó bajo el alias de Ramón de la Fuente, supuesto asesor internacional en comercio bilateral con Cuba. Con esa fachada, logró acceder al Congreso, reunirse con figuras del gabinete económico y ofrecer asesorías millonarias. Lo increíble es que incluso fue invitado a hablar en un foro financiero. Dio una conferencia de 40 minutos sobre mecanismos de integración sur-sur, citando a organismos reales, usando acrónimos técnicos y estadísticas que nadie se atrevió a cuestionar. ¿Y sabes qué es lo más indignante? Nadie lo descubrió durante el evento. Solo meses después, cuando los contratos firmados bajo su nombre se cayeron como fichas de dominó, alguien ató cabos. El problema ya estaba en Brasil. Es aquí donde su figura se empieza a mitificar. Porque no era simplemente un impostor, era un símbolo viviente de lo mal que funcionan los sistemas de verificación. Un espejo de la incompetencia. Un grito silencioso de miren lo fácil que es colarse entre ustedes. Y él lo sabía. Incluso llegó a crear una identidad diplomática tan elaborada que incluía una página web, tarjetas de visita con papel italiano y hasta una supuesta oficina en Ginebra, que era solo un apartado postal contratado bajo otro nombre falso. Pero no te confundas, José Ramón no era un genio técnico. No usaba computadoras ni hackers. Usaba lo más simple y poderoso del mundo, la credulidad humana. ¿Quién se atreve a decirle usted miente a un hombre con uniforme, acento cultivado y un pasaporte diplomático en la mano? Imagina estar en su lugar cuando entraba a una embajada y pedía hablar con el cónsul como si se conocieran de otra vida. El cinismo, la audacia, el dominio absoluto de la ficción. Y lo más irónico, mientras más alto fingía estar en la jerarquía del poder, menos se atrevía la gente a dudar de él. Porque si algo sabía el Águila Negra, era que en la cima del sistema, la confianza es una trampa. Pero las alturas también tienen sus riesgos. Y pronto, muy pronto, José Ramón iba a volar demasiado cerca del sol. Porque el próximo país que intentó engañar no era tan indulgente. Y ahí, amigos, las cosas se pusieron realmente peligrosas. Capítulo 4. La caída que nunca fue. Arrestos, fugas y milagros judiciales. Cualquiera pensaría que después de hacerse pasar por diplomático, asesor militar y banquero internacional, José Ramón Rodríguez habría acabado entre rejas para siempre. Pero no, porque si hay algo más increíble que sus estafas, fueron sus fugas. Aquí es donde la historia roza lo absurdo. Porque el Águila Negra fue arrestado no una, ni dos, sino al menos 6 veces en diferentes países. Y en cada una, de una forma u otra, salió caminando como si nada hubiera pasado. La primera detención importante ocurrió en 1985, en República Dominicana. Estaba cenando en un restaurante de lujo con 2 empresarios italianos cuando la policía irrumpió. Lo arrestaron por fraude, suplantación de identidad y falsificación de documentos. La prueba clave, un pasaporte venezolano falso, con su foto y el nombre de un exministro real. Y sin embargo, solo pasó 18 días en prisión. ¿La razón? Su abogado alegó persecución política internacional y presentó cartas de supuestos diplomáticos cubanos, falsificadas, claro, que exigían su liberación inmediata. La fiscalía se desmoronó. El juez, confundido y presionado, ordenó su liberación, por falta de pruebas contundentes. José Ramón salió caminando y desapareció. La siguiente detención fue en Brasil. Esta vez la cosa pintaba fea. La Interpol ya tenía una ficha con su cara y varios alias. Lo capturaron en Río de Janeiro con cheques falsos, pasaportes múltiples y contratos ilegales por más de $2 millones. Y aquí viene el milagro. Durante el juicio, Rodríguez se presentó como víctima de una conspiración internacional. Llegó a afirmar que trabajaba encubierto para el gobierno cubano, en operaciones confidenciales de inteligencia financiera. Mostró documentos con membretes estatales, citó nombres de funcionarios reales, y lo más loco, convenció al juez de que entender su caso requería autorización de seguridad nacional. El juicio se suspendió. Se ordenó una revisión diplomática. El resultado, lo deportaron a México por seguridad. ¿Y qué hizo allí? Volvió a estafar. Pero quizá la fuga más ridícula fue en Panamá. Lo detuvieron en 1991, tras una denuncia de empresarios locales. Estaba en una cárcel de mediana seguridad cuando, una noche, se presentó un supuesto abogado con papeles de traslado.
firmados por un juez, autorizados por la fiscalía. El director de la prisión verificó todo. Le abrieron la puerta. Se fue en un coche oficial. Todos los documentos eran falsos. Él mismo los había fabricado. Y es que eso es lo que hacía diferente a el Águila Negra. No escapaba por túneles, ni se disfrazaba con bigotes postizos. Se escapaba con sellos, con firmas falsas, con una burocracia que confiaba demasiado. En total, se estima que estafó por más de 40 millones de dólares en al menos 12 países, pero nunca cumplió más de 6 meses seguidos en prisión. Ni una sola condena definitiva. Siempre había una carta diplomática, un tecnicismo, una laguna legal que lo salvaba. Y lo más increíble es que no había odio generalizado hacia él. Algunos lo veían como un farsante encantador. Otros como una especie de justiciero que estafaba solo a los ricos. Los policías que lo arrestaban terminaban riéndose de sus historias. En los pasillos judiciales, su nombre se volvió leyenda. Pero esa inmunidad aparente no era eterna, porque a medida que los países compartían información y la tecnología empezaba a conectar fronteras, las grietas de su sistema comenzaban a ensancharse. Y aún así, José Ramón parecía siempre un paso adelante. Pero lo más loco, a pesar de todo, murió libre, en paz, en un país que oficialmente nunca confirmó su identidad real, y dejó una pregunta que todavía resuena entre fiscales y víctimas. ¿Cómo es posible que alguien así se haya salido con la suya tantas veces? La respuesta: puede que no te guste, pero la exploraremos en el capítulo final. Capítulo 5. La leyenda vive. Muerte, legado y una pregunta incómoda. En algún momento de los años 2000, las fechas exactas son borrosas, como todo en su vida, José Ramón Rodríguez falleció en México. Según el registro oficial, murió por causas naturales, en un pequeño apartamento de Ciudad de México, rodeado de papeles, pasaportes falsos y una colección de sellos diplomáticos que aún olían a tinta fresca. No hubo escándalo, no hubo titulares, no hubo justicia. Pero la pregunta es, ¿cómo alguien que engañó a media América Latina, que falsificó identidades de ministros, estafó millones y escapó de cárceles con puro ingenio, murió así, como un fantasma? Porque a pesar de todo lo que hizo, el Águila Negra nunca fue odiado con verdadera pasión. Al contrario, para muchos, se convirtió en una especie de mito urbano. El tipo que burlaba a los poderosos, el que demostraba que el sistema era una broma y que con suficiente audacia, cualquiera podía jugarlo. ¿Un villano? Tal vez, pero también un símbolo de algo más profundo, la fragilidad de nuestras instituciones. Porque si un hombre sin recursos, sin conexiones reales, sin tecnología, pudo engañar a bancos, gobiernos y empresarios durante más de 30 años, ¿qué tan blindados estamos realmente? Su historia quedó grabada en anécdotas contadas en voz baja entre abogados, en leyendas urbanas que circulan entre exagentes judiciales, y en foros donde aún se preguntan, ¿existió de verdad o fue una invención colectiva? Sí, existió. Y sí, fue real. Pero más allá del show, más allá del fraude, lo que José Ramón dejó es una lección incómoda. Lo que determina la realidad no es la verdad, sino cuán convincente sea la mentira. Él lo entendió antes que nadie. Y jugó esa carta hasta el final. Hoy muchos de sus archivos siguen clasificados, extraviados o mezclados entre investigaciones inconclusas. Su nombre aún genera confusión entre fiscalías de varios países, y su historia aún inspira a aprendices de estafador que creen que con suficiente cara dura, el mundo entero puede ser un tablero de juego. ¿Y tú? ¿Hasta qué punto crees que podrías identificar a alguien como José Ramón? Porque si algo nos enseñó el Águila Negra, es que nadie está realmente a salvo de caer en una buena historia. Si esta historia te dejó con la boca abierta, como a nosotros al investigarla, dale al botón de like, suscríbete a Fraude Sin Filtros, y cuéntanos en los comentarios, ¿te ha pasado alguna vez que alguien te mintió tan bien que hasta hoy dudas si era verdad? Nos vemos en la próxima historia que nadie cuenta, pero todos deberían conocer.